para cada uno de, bueno, nuestros participantes, los estudiantes que están aquí, pues, ¿no? Para incrementar sus conocimientos en las distintas formas y disciplinas, ¿no? Muy bien. De igual manera, permítanme saludar a cada uno de ustedes. Tengan una muy buenas noches. Estamos en un día prácticamente de fin de semana, ¿no? Estamos un sábado que de repente muchos tendrán programado ciertas actividades, el cual están dando prioridad hoy estar en esta sesión, el cual es de suma importancia porque prácticamente es el corazón de la gestión pública. Entonces, hablar de políticas públicas, estamos ya prácticamente listos de poder hablar sobre prácticamente ese corazón que va a mover a la gestión pública, los lineamientos, las diferentes directrices, decisiones, el cual pues direcciona todo el aparato estatal, ¿no? Recuerdo que en la primera sesión, cuando hablamos de la parte introductoria, les explicaba que había ciertos conceptos previos, ¿no? Fundamentales, que es necesario conocer para hablar de ciertos temas. Uno de esos temas es el que vamos a tratar el día de hoy, hablar de políticas públicas. Y para ello, ¿qué necesitamos primero saber? O bueno, vamos a ir recordando lo que hemos venido conversando a lo largo de nuestras sesiones. Entonces, en la parte de fundamentos es importante conocer la estructura del Poder Ejecutivo, porque una de sus funciones es diseñar la política nacional de gobierno. Esa política nacional de gobierno que, trasladado el concepto de políticas públicas, es lo que finalmente va a dar origen a todo el movimiento del aparato estatal. Y en ese sentido, es el cual va a permitir, mediante su funcionamiento de todo el aparato estatal, que tiene dos mecanismos para poder, ¿no?, funcionar. Tiene un sistema administrativo y tiene un sistema funcional. El sistema funcional prácticamente tiene la finalidad de cumplir justamente estas políticas públicas. Y el sistema administrativo, su finalidad es el del uso óptimo de los recursos del Estado. ¿Para qué? Para poder ayudar a cumplir las políticas públicas. Entonces, se dan cuenta cómo los temas que hemos venido desarrollando a lo largo de estas dos sesiones anteriores, el cual nos abre la puerta para hablar el día de hoy de políticas públicas. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Ah, antes que me olvide, ¿no? Reiterándoles también la oportunidad que tienen a través del chat de poder hacer sus preguntas, comentarnos alguna casuística, compartirnos alguna situación y también podrían compartirnos alguna nueva o nuevo conocimiento que hayan adquirido bajo algún tipo de lectura o una investigación que se haya realizado. Entonces, esa contribución académica nos permite, pues, en conjunto poder hacer un desarrollo muy productivo de nuestras clases y nuestras sesiones. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces, bienvenidos a nuestro tema número 3, políticas públicas, del curso Gestión Pública. Bueno, hablar de política pública también es importante ver algunas realidades. Es comprender, más que comprender, es reflexionar acerca de lo que realmente está pasando en un determinado contexto. Siempre les he comentado que lo importante de estudiar cualquier asignatura
es comprender algún tipo de existencia, desde la existencia del Estado y ahora, ¿por qué existe una política pública? Entonces, necesariamente tenemos que comprender ello. Y para eso vamos a ver este video, el cual sí les voy a pedir que pongan muchísima atención porque nos lleva a una profunda reflexión, el cual nos va a permitir conversar de políticas públicas. Digo esto porque la política pública es una buena herramienta para justamente hacer frente a algún tipo de situación específica, el cual, bueno, ahí vemos, tenemos dos videos, ¿no? El cual el primer video nos va a ayudar a un mejor comprendimiento. El video se titula Pobreza, desigualdad y exclusión social en el Perú. Y de igual forma, pues les voy a pedir que a través de sus reacciones me confirmen si, si se escucha, hay algún problema. Muy bien, atentos, por favor. En una era donde impera la tecnología y donde la globalización nos impide ver los problemas sociales en primer plano, la pobreza, desigualdad y exclusión social son males que el país arrastra desde hace siglos. La primera es definida por la ONU como una condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Puede que sea sencillo entender lo que significa, pero ¿qué tan sencillo es vivirla? Según la última medición de pobreza del INEI, en el año 2019 se registró una tasa de pobreza monetaria del 20,2% de la población total. Estas cifras indican que hay aproximadamente casi 7 millones de peruanos que no logran cubrir la canasta básica alimentaria. Este fragmento de la población tiende a ser más susceptible de padecer actos de desigualdad, injusticia y discriminación al no contar con los recursos o medios para defenderse. Los conceptos de desigualdad y exclusión social están en buena parte relacionados con la pobreza, pero hay que distinguir que también se puede ser marginado por tu religión, ideología, orientación sexual, etc. Sin embargo, cuando eres pobre, esta exclusión viene acompañada de una deficiente calidad de vida, que inclusive ataca fuertemente la autoestima de la persona. Según los datos, 2 de cada 10 jóvenes que provienen de ese 20% logran acceder a una educación superior en el país. Cifras alarmantes que deberían motivarnos a ser más empáticos y extender nuestra mano cuando tengamos la posibilidad. Ahora mismo, mientras esperamos que termine la clase para descansar y dormir, hay niños que regresan de la calle después de un largo día de trabajo. Valoremos cada segundo que nos regala este privilegio y utilicémoslo para destruir estas barreras sociales que tanto daño nos causan. Eh, bueno, me gustaría leer el comentario, ¿no? De ustedes de lo que acaban de ver, ¿no? Y yo quiero motivarlos o invitarlos, ¿no?, justamente a esta reflexión, eh, partiendo de lo último que menciona el que expone, ¿no? Muchos de nosotros de repente estamos esperando que termine la sesión de hoy día para irse a descansar, o de repente tienen alguna jornada de entretenimiento con los amigos, con la familia. Bueno, porque finalmente hoy es un sábado, ¿no? Es un sábado de fin de semana, el cual de repente estamos en una situación que nos permita darnos estos tipos de actividades, ¿no? Entonces, mientras que muchos estamos en esta situación, al mismo tiempo tenemos muchos niños que en este momento están regresando a sus casas después de trabajar a lo largo de este día, ¿no?
Entonces, se dan cuenta, esta situación un poco más que allá nos lleve a conmovernos y darnos cuenta de una verdadera realidad. Entonces, bueno, es una situación que amerita que alguien debe de intervenir para que no suceda esta situación, ¿no? Y más aún que estamos entrando ya, prácticamente estamos en la estación de otoño, a puertas de ingresar al invierno. Entonces pueden imaginarse justamente a estos niños, ¿no? Que están regresando de trabajar todo el día, cuando deberían estar de repente dedicando ese tiempo en jugar, en pasarlos con la familia, ¿no? Entonces es una situación que, repito, ¿no? Alguien debe de intervenir. ¿Y quién es el que debe de intervenir? Pues finalmente es el Estado, ¿no? Es el Estado que tiene que intervenir para poder solucionar esta situación. Lo importante del video visto es de que podamos primero percibir muchas realidades. Como dice el título, hemos visto, no sé, una explicación de lo que es pobreza, de lo que hay una desigualdad, hay una exclusión social en el Perú. Otra cifra, ¿no? De que de cada 10 adolescentes, 2 ingresan a un estudio universitario. Y que la pobreza también es como que trae más consecuencias para otros problemas sociales, ¿no? Entonces, tener estos indicadores de pobreza o pobreza extrema eh, nos llama, ¿no? A poner atención a esta situación, ¿no? Entonces, en todos los países existen estas desigualdades, existen estas injusticias, existen estos, llamarlos, situaciones desfavorables para una sociedad. Claro que sí. Cada país, ¿no? Tiene, pues, diferentes problemas, pero el común denominador es que todos son problemas, ¿no? Entonces, visto esto, vamos a ver otro video más que nos va a explicar qué es la política, ¿no? Solamente política, ¿sí? No es política pública, simplemente en el video van a hablar mucho de qué es política, solamente la palabra política, ¿sí? Para poder entrar a, a conversar acerca de nuestro tema del día de hoy, que son políticas públicas. De igual manera, les pido su atención, ¿sí? Su atención en el video. Y al mismo tiempo que pues me confirmen si no hay algún problema con el video, con el audio y todo esté normal. Atención, por favor. Bienvenidos a Hablemos de Política, un videocast del Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú. Este es el primer episodio de una serie de videos educativos que estamos preparando Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú, con el fin de explicar de manera sencilla y entretenida algunos conceptos básicos vinculados a la política, la democracia y las instituciones fundamentales del Estado. Y como no podía ser de otra manera, debemos empezar explicando aquello que abarca todo lo que vamos a comentar en esta serie de videocast, es decir, la política. ¿En qué pensamos cuando escuchamos hablar de política? Quizá nos viene a la mente el Congreso de la República y los legisladores discutiendo entre ellos, o la figura del presidente en Palacio de Gobierno, o tal vez algún candidato o candidata dando un meeting de campaña en pleno proceso electoral. Si pensamos que a eso se reduce la política, quizá la sintamos como algo distante, algo que ocurre muy lejos de nosotros, en un espacio que está dominado por personas a las que no tenemos acceso, aunque sean, supuestamente, nuestros representantes. Pero en realidad la política es mucho más que eso. De hecho, su origen está en la antigua Grecia, hace más de 2000 años. Política es un término que viene del griego polis y se refiere a las ciudades-estado que había en aquella época. El objetivo de la política era, y sigue siendo, entender cómo organizar la convivencia pacífica en una determinada sociedad. Esto es,
que existan reglas que determinen cómo se gestionan las relaciones de poder, porque esencialmente lo que busca la política es regular el poder, cómo se obtiene y cómo se ejerce. Quien tiene poder en una sociedad puede decidir cómo se reparten los recursos, quién recibe qué, cuándo y cómo. Puede establecer qué derechos tienen las personas, pero también qué obligaciones, como cumplir la ley o pagar impuestos. Puede decidir qué podemos hacer los ciudadanos con nuestras vidas, en el ámbito público, en el ámbito laboral y a veces incluso hasta en el ámbito privado. Todo lo que ocurre en nuestras vidas está definido por algún tipo de relación de poder, y no es que eso sea malo en sí. Nuestros padres tienen poder sobre nosotros cuando somos menores de edad. El policía tiene poder para detenernos si cometemos un delito flagrante. El juez tiene poder para obligarnos a cumplir los contratos que firmamos. Lo mismo pasa con los congresistas, ministros o con el presidente de la República. Sus cargos les confieren poder y la manera como ejercen esos cargos impacta directamente en nuestras vidas. Sabemos, por otro lado, que el poder puede ser utilizado para bien o para mal. El historiador y político inglés Lord Acton, que vivió en el siglo XIX, nos enseñó que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto quiere decir que cuando alguien tiene demasiado poder, puede abusar de él en perjuicio de otros. Por ello, lo que busca la política es controlar el poder, alternarlo, evitar que se concentre en una sola persona. La idea es que sea compartido entre varias personas o varias instituciones, las cuales se contrapesan entre sí para que nadie pueda, por sí solo, abusar de su poder. Pero no se trata solo de controlar el poder, sino de orientarlo efectivamente a la solución de los problemas de los ciudadanos. Cuando hablamos aquí de poder, no nos referimos a la fuerza bruta o al poder que dan los recursos económicos, sino específicamente al poder que se otorga en las urnas, es decir, el que se obtiene a través del voto popular en una elección. Si vivimos en una democracia, quienes entregamos ese poder somos los ciudadanos y por tanto quienes lo reciben de nosotros, es decir, los políticos, están obligados a utilizarlo no para beneficiarse a sí mismos, sino para solucionar nuestros problemas. El filósofo griego Aristóteles solía decir que el ser humano es un animal político. Lo que quería decir es que somos la única especie que puede crear y organizar civilizaciones complejas. Esa es una de nuestras grandes virtudes como especie, pero en muchos otros sentidos no dejamos de ser similares a otros animales en cuanto a que muchas veces anteponemos nuestro bienestar a cualquier otra consideración, y eso se traslada también a la política como cualquier otra actividad humana. Por eso debemos pensar en la política no solo como una forma de gestionar las relaciones de poder en una sociedad, sino como un oficio, algunos lo llamarían un arte, que ejercen personas que defienden intereses diversos. La existencia de posiciones a veces abiertamente contrapuestas hace que el conflicto sea un elemento central de la política, lo cual puede incomodarnos, pero es algo perfectamente normal en democracia. El arte de la política está en saber transitar entre momentos en los cuales tenemos que competir para que se imponga nuestra visión sobre las demás y momentos en los cuales tenemos más bien que cooperar para ponernos de acuerdo en algo. Quizá una de las principales razones por las cuales la política se percibe tan conflictiva en nuestros días es porque los políticos se han enfocado demasiado en saber competir y muy poco en saber cooperar. Pero ya habrá oportunidad de hablar más sobre estos temas y sobre cómo convertimos a la política en aquello que nos gustaría que sea. Muchas gracias por acompañarnos en este primer videocast. Si les ha parecido interesante la información y quieren estar al tanto de nuestros siguientes episodios, suscríbanse a nuestro canal, denle clic a me gusta en este video y también a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Que estén muy bien y ya nos vemos pronto. Muy bien, entonces hemos visto un video bastante interesante que habla exclusivamente de política. ¿Y qué podemos concluir, no? Bueno, la primera es que es el uso del poder que tiene, ¿no? Que tienen los políticos para poder resolver los problemas de la sociedad. Entonces, qué interesante suena esto, ¿no? Es el poder que tienen los políticos para resolver los problemas de la sociedad. Y más aún, ¿no? En la parte final dice, ¿no? Actualmente los políticos se han enfocado más en competir que en cooperar. Y bueno, esta afirmación no está
no está tan lejos de lo que realmente sucede, ¿no? Y tiene mucha razón. Pero lo más relevante de esto es de que la política es, ¿no?, la conferencia del poder a través de las urnas por la sociedad hacia los políticos para que puedan resolver sus problemas. ¿Qué tipo de problemas? ¿O qué son problemas? Entonces, por ahí debemos comenzar para hablar acerca de políticas públicas. ¿Qué es el planeamiento ya en la gestión pública? Como país nos enfrentamos a diversos problemas que impactan directamente en nuestras condiciones de vida. ¿Cuáles son esos problemas? En el primer video hemos visto, ¿no? Hemos podido percibir, hemos podido observar eh, algunos problemas que existen en la sociedad. Por ejemplo, el que más impacta en la vida, en las condiciones, en el estilo de vida, en la calidad de vida que lleva cada ciudadano, la pobreza, ¿no? Las desigualdades que existen, el acceso a la educación o a la salud. Entonces, como país se enfrentan a múltiples problemas que están dentro de la sociedad. Estos son conocidos como problemas públicos. Acá tenemos un nuevo concepto que es muy importante dentro de gestión pública. Problema público, ¿no? Y abarcan cuestiones relacionadas con la salud, la educación, la seguridad, así como la equidad y la sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces nos dice que estamos hablando ya de un problema público cuando este problema está afectando a la sociedad, como salud, educación y algo que actualmente estamos viviendo, el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, esto es un problema de seguridad. Mejorar nuestras condiciones de vida implica abordar estas problemáticas de manera integral y efectiva, ¿no? Nos dice, para mejorar estas condiciones, o en otras palabras, para revertir esta situación, para solucionar este problema público, implica abordar problemáticas de manera integral y efectiva. ¿Y quién lo tiene que hacer? Alguien tiene que hacer frente a estos problemas. Y para lograrlo es importante partir de la comprensión del problema público que debe ser atendido por el Estado. Entonces, ¿quién debe intervenir frente a todos estos problemas que existen en la sociedad? Como por ejemplo lo que hemos visto en el primer video, el Estado. Entonces, de acuerdo a lo que hemos venido aprendiendo y hemos hablado muchísimo en nuestra sesión 1, y es más, recuerdo que les pedí eh, que va a ser una frase que lo vamos a tener que memorizar. ¿Cuál es la finalidad del Estado? Garantizar el bienestar de la ciudadanía. Y si es que esa es la finalidad del Estado, tiene mucha coherencia con que debe eh, afrontarse o enfrentar a diversos problemas de la sociedad justamente para mejorar estas condiciones de vida, ¿no? Entonces tienen mucha relación, una relación estrechamente fuerte tiene. Y para poder hablar ¿no?, de cómo poder solucionar, comprendamos primero qué es un problema público. Es una situación propia de las personas o de su entorno. Cuando habla de entorno, por ejemplo, los desastres naturales, no es un problema de la persona, sino más que todo medioambiental, pero es del entorno y es del territorio. Recordemos nuevamente cuáles son los elementos del Estado. Existe un territorio, tiene que haber una sociedad o una población
Entonces, entendamos, ¿no? El entorno es justamente ese territorio y todos los problemas que tenga la persona o la sociedad y al mismo tiempo ese entorno que representa una necesidad, una carencia o una insatisfacción colectiva, ante el cual se busca una solución mediante la intervención del Estado. Nuevamente nos reitera que el Estado tiene que intervenir frente a este tipo de situaciones. ¿Y qué es un problema público? Es una situación propia que representa una necesidad, una carencia o una insatisfacción colectiva. Entonces, cuando el Estado identifique una necesidad, una carencia o una insatisfacción de toda la sociedad, ya estamos hablando automáticamente que existe un problema público que el Estado tiene que intervenir para poder solucionar. ¿No? Creo que está bastante claro, ¿no? Es una definición bastante sencilla, bastante claro de lo que es un problema público. Entonces, ahora que sabemos qué es un problema público, ¿qué son las políticas públicas? La intervención del Estado en el proceso de desarrollo de un país se expresa a través de políticas públicas. Ajá, acá hay algo muy interesante, ¿no? La intervención del Estado en el proceso de desarrollo significa, ¿no?, que se realiza a través de políticas públicas. Entonces, una política pública se concibe como un conjunto de decisiones y acciones por parte del Estado a fin de abordar un problema público. Repitamos, una política pública se concibe como un conjunto de decisiones. ¿Dónde se toman estas decisiones? Aquellos funcionarios que tienen el poder, ¿no? Eh, en los políticos que tienen el poder que han recibido por la sociedad a través del voto, a fin de abordar este problema público. Entonces, una política pública es un conjunto de estas decisiones y acciones por parte del Estado para abordar un problema como, por ejemplo, la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la inseguridad ciudadana. Por eso es que llamemos a la política pública como una herramienta de poder alcanzar o resolver algún tipo de problema público. Y que esto busca pues satisfacer las necesidades de las personas y generar cambios y mejoras en la calidad de vida. Obviamente, si la política pública busca satisfacer las necesidades, y recordemos el concepto de de problema público, es cuando existe necesidad, carencia, insatisfacción, entonces la política pública va a buscar resolver estos problemas. Una política pública es una acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad de la sociedad. A través de una política pública, las autoridades a cargo de la administración del Estado emplean los recursos disponibles para solucionar un problema o para responder a una demanda de la población, ¿no? Entonces, prácticamente, el mensaje principal es la misma, con una nueva, con otra o una diferente redacción, ¿no? Ejemplo de políticas públicas. Tenemos políticas de Estado, políticas general de gobierno y tenemos políticas institucionales. En pantalla, por ejemplo, ustedes pueden apreciar políticas de Estado, ¿no? Vemos todo un país, en este caso el Perú. Política general de gobierno, vemos diferentes instituciones, ¿no? Y en políticas institucionales vemos una institución
y de diferentes personas o servidores. Entonces, podríamos decir que las políticas públicas también tienen como que un orden jerárquico, ¿no? Desde un país completo hacia un servidor público, ¿no? Entonces, la relación que existen de diferentes tipos de políticas que conjuntamente hablando, estamos hablando de políticas públicas. Y lo interesante de todo ello es la coherencia de los diferentes objetivos, metas que se proponen en un país, de repente a un plazo, a un largo plazo, hasta las instituciones, que sería la parte más operativa, para que refiera, indique qué acciones eh, se tienen que hacer para cumplir, ¿no? Para que pueda desarrollarse algún tipo de actividad. Por eso es que yo le decía que la política pública es como que el norte, ¿no? Es hacia dónde queremos ir, hacia dónde el país quiere llegar. Entonces todo país busca desarrollarse, ¿no? Entonces los conceptos de políticas públicas nos ayudan mejor a poder comprender este fenómeno. ¿Qué entendemos por valor público? Sinceramente me gustaría leerlo, ¿no? A través del chat. ¿Qué opinión tienen o qué piensan o qué se les viene a la mente cuando hacemos esta pregunta? ¿Qué es valor público? Ya explicamos qué es problema público, ya entendemos como herramienta qué es una política pública y qué es valor público entonces. ¿Qué significará valor público dentro del tema de políticas públicas? La idea de valor público nos dice que remite al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y, bueno, otras acciones que finalmente recaen en el ciudadano o en la población para para que pueda ser percibido como tal y pueda satisfacer o resolver o atender algún tipo de demanda. Cuando digo demanda, hablo por la sociedad. Pero también se crea valor, sobre todo a través de transacciones individuales con los ciudadanos, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus demandas y prestándoles servicios de calidad. El último concepto me parece más alineado a lo que la población realmente exige, ¿no? La población lo que le interesa es de que el Estado entregue un valor público a través de los diferentes servicios que prestan mediante las instituciones públicas. Por ejemplo, al ciudadano le interesa que un hospital o un establecimiento de salud, pues la atención sea de calidad. Al ciudadano le interesa que un colegio público, ¿no?, le brinde una educación de calidad del más alto nivel. Entonces, de esa forma es que cuando el ciudadano perciba que sus necesidades están siendo satisfechas, que sus demandas están siendo atendidas, que sus problemas son realmente resueltos por el Estado, entonces podríamos decir de que sí, pues no, el Estado crea valor público para su ciudadanía. Y para llegar a esto, eh, creo que necesitamos comprender aún muchas cosas, ¿no? Necesitamos que los políticos comprendan
este término tan importante, tan ignorado de lo que es valor público para identificarnos con este tipo de hecho, el cual es importantísimo para llegar hacia la ciudadanía, para poder resolver sus problemas. Bueno, entonces empecemos a hablar de políticas o de las diferentes políticas que existen como el Estado, políticas nacionales, políticas institucionales. ¿Qué son las políticas de Estado? Nos dice que a nivel de Estado tenemos políticas de Estado que definen los lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo, con el objetivo de lograr el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del país. Estos son el resultado de un consenso alcanzado en el Foro de Acuerdo Nacional conformado por la sociedad civil, el Estado y los partidos políticos. A la fecha existen 35 políticas de Estado, dentro de 4 objetivos principales o prioritarios, que es la democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, Estado eficiente, transparente y descentralizado, y la competitividad del país. Entonces, las políticas de Estado nos dice que es en el largo plazo. Si nos dice que es de largo plazo, ya podemos entender que la política de Estado prácticamente viene a ser los objetivos en el más alto nivel, en lo más estratégico posible de toda la organización estatal. Prácticamente pone como directriz todo el camino del Estado en un muy largo plazo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿A dónde se tiene que llegar? ¿O cuál es la situación deseada como país en el muy largo plazo? Y obviamente estas políticas de Estado es muy difícil poder cambiarlas. Si se quisiera cambiar las 35 políticas de Estado, no lo puede hacer ni siquiera el gobierno de turno. Necesita la intervención o que exista el Foro de Acuerdo Nacional que integran el Estado, pero también integra la sociedad civil y los partidos políticos, ¿no? Entonces, esto no puede ser cambiado ni siquiera por un presidente de la República. Entonces, eso es el concepto de una política de Estado. De repente muchos no sabíamos ni siquiera que existen las políticas de Estado. Tenemos la política general de gobierno. Esto sí es una política de un gobierno de turno. A ver, ¿qué nos dice? La política general de gobierno es el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de políticas nacionales durante un periodo de gobierno. Esta se encuentra bajo la dirección del presidente de la República y debe ser presentada por el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros al Congreso de la República, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú. Ahora yo les pregunto, ya sabemos qué es la PCM, ¿no? Es un ministerio, ya sabemos qué es el Congreso de la República y a qué poder representa, ya sabemos qué es el presidente de la República y también a qué poder del Estado representa. Por eso es que yo les decía, es importantísimo conocer ciertos conceptos previos para poder entenderlo. Entonces, la política general de gobierno sí está a cargo del poder ejecutivo. Ustedes habrán escuchado hablar del famoso plan de gobierno. Entonces, cada grupo político, organización política, que presenta sus candidatos para una jornada electoral,
pues presenta un plan de gobierno. Y justamente ese plan de gobierno determina, ¿no?, qué acciones van a hacer durante su periodo, ¿no?, de mandato, durante los 5 años que corresponde a ese gobierno de turno. Y por eso es que mediante una jornada electoral, por las elecciones, es que toda la sociedad, todo el pueblo, justamente le confiere el poder a esta organización política para que pueda resolver sus problemas. Entonces, estamos ya hablando teóricamente de lo que realmente sucede o lo que nosotros vemos, de lo que sucede dentro de la gestión pública en el Estado peruano. ¿Cuáles son las políticas nacionales entonces? ¿Cuáles son estas políticas que el gobierno tiene a cargo a través del Poder Ejecutivo? Las políticas nacionales son decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos, acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional. Entonces nos dice, ya sabemos que una política pública son decisiones y acciones del Estado, ¿no?, y que al mismo tiempo busca resolver un problema público. Entonces, tiene mucha similitud con el concepto, ¿no?, de política pública con la política nacional, ¿no? Asimismo, definen los objetivos, prioridades, lineamientos y contenidos principales de las políticas públicas, así como los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Entonces, si nosotros quisiéramos saber la política de gobierno, ¿qué tipo de políticas nacionales tiene para poder resolver algún determinado problema público? Ya sabemos que existen muchos problemas en la sociedad, ¿no? Y ahora yo les vuelvo a preguntar, ¿quién es el ente rector del sistema de planeamiento estratégico? El CEPLAN. Entonces, el CEPLAN se encarga, pues, de consolidar todo el planeamiento que hacen las diferentes entidades públicas. Y les voy a mostrar cómo ustedes pueden ver estas políticas nacionales y puedan incluso sumergirse mucho más, navegar en ellos para que puedan ver todas las políticas nacionales, qué problema público han identificado, qué alternativas se plantea para poder solucionar ese problema público. Entonces, entramos en ese link. Creo que ustedes tienen también el material, pero igual les voy a compartir en el chat. Ahí está. En ese link ustedes también pueden visualizar. Y ahí está, les estoy compartiendo toda mi pantalla para poder mostrarlos. Entonces, si ustedes ingresan al link, van a poder visualizar esta pantalla que dice políticas nacionales y sectoriales. Un concepto de política nacional, políticas sectoriales, base de datos, y en la parte más baja dice descargar el Excel completo. Ustedes le hacen clic ahí y va a descargar las políticas nacionales. Y de igual forma, pueden darle clic para que lo puedan abrir. Esperamos que se abra. Ahí está. Voy a habilitar el contenido. Y ahí está. Ahí podemos ver el Excel descargado de la base de datos del CEPLAN.
¿Cuántas políticas nacionales tenemos? Observen en pantalla que tenemos 73 políticas nacionales de diferentes rectores, ya sea sectorial o multisectorial, pero lo importante es que podamos conocer justamente cómo poder acceder a visualizar nosotros mismos, porque también estaríamos hablando un poquito de interés, ¿no? De poder conocer las políticas públicas que el gobierno pues no tienen dentro de sus acciones o cree que pueda, mediante estos mecanismos, poder buscar solucionar el problema de la sociedad. Entonces, a ver, para ver algún comentario, eh, ¿qué problemas o qué tipo de política podríamos revisar ahora? ¿No? Para poder verlo brevemente, en esta columna podemos ver, ¿no? Todos los ministerios o todos los organismos públicos que están a cargo de las diferentes políticas nacionales. Tenemos el MEF, el MIDIS, el Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior. A ver, vamos a ver el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene 4 políticas nacionales. Tiene 4 políticas nacionales, el cual tenemos la de lucha contra el crimen organizado, lucha contra el terrorismo, tenemos la trata de personas y sus formas de explotación al 2030, tenemos la política multisectorial de seguridad ciudadana al 2030. Y al mismo tiempo pueden ver también en esta parte, ¿no? Un vínculo para acceder a la política y también a la normativa que aprueba la política nacional. A ver, vamos a ver uno de ellos, ¿ya? Acerca, a ver, del crimen organizado. Ahí está. Bueno, aquí descargamos. ¿Dónde está el Excel? Aquí está. Le di clic aquí, donde dice vínculo para acceder. Bueno, parece que el vínculo está al revés, pero si le doy aquí, me lleva a ver la política nacional. Aquí está. Vamos a agrandar un poquito más. Ahí está. Si ustedes pueden ver, tiene 239 páginas. El decreto supremo es la 017 del 2019, que aprueba la política nacional de lucha contra el crimen organizado al 2030. Ahí está el reglamento, ¿no? Que lo aprueba. Y finalmente entra a visualizar toda la política. ¿Qué estructura tiene? Podemos ver los antecedentes, la metodología, las políticas relacionadas, los objetivos prioritarios, seguimiento, evaluación, provisión de bienes y provisión de servicios y estándares. Vamos a ver situación actual del problema público. Donde ahí debe identificarse, está en la página 23, identificarse cuáles son los problemas públicos identificados. Por ejemplo, ahí está el diagrama de Ichikawa. Aquellos que saben de este, eh, de este modelo de diagramación, que es muy interesante para poder ver, desintegrar las causas de un problema. Por ejemplo, ¿cuál es el problema principal? Nos dice, ¿no? Incidencia de acciones delictivas cometidas por organizaciones criminales que operan en los ámbitos nacional y transnacional. ¿Qué causa? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una causa, es
escasa prevención en crimen organizado. Y dentro de esta causa tenemos dos como que subcausas, ¿no? La existencia de factores de riesgo vinculados al crimen organizado, tolerancia a los delitos del crimen organizado, ¿no? Entonces, ahí podemos, ustedes, mediante ese diagrama, también pueden ir visualizando los diferentes problemas principales y secundarios, ¿no? Bueno, en la página 23 creo que estaba el diagnóstico. Situación actual del problema público. Bueno, ustedes ya pudieran revisar con mayor detenimiento porque, bueno, necesitaríamos más tiempo para poder revisarlo, ¿no? Miren, por ejemplo, la necesidad de establecer una coordinación transparente y constante entre todas las instituciones públicas involucradas en la lucha contra el crimen organizado. Causa 1 nos dice, debilidad del Estado peruano para combatir el crimen organizado. Entonces, sí está identificado, miren ustedes, este problema, debilidad del Estado. ¿Qué otra causa tenemos? Bueno, una subcausa, ¿no? Limitada gestión de los recursos públicos. Bueno, acá tenemos una estadística y de esa forma ya ustedes pueden ir investigando, queriendo saber de alguna política nacional, pero lo esencial que ustedes pueden ir viendo es que mencionan los diferentes tipos de problemas públicos que están existiendo. Limitados canales de coordinación intra e interinstitucional. Muy bien, entonces de esa forma ya pudieran ustedes mismos también poder investigar, ¿no? Y poder aprender mucho más sobre ello. Vamos a continuar entonces. Las políticas nacionales, nos dice, la responsabilidad de diseñar, evaluar estas políticas recaen en los ministerios. Y han podido ver en el Excel que los responsables eran los ministerios del Poder Ejecutivo, las cuales se encargan de establecer, implementar, supervisar estas políticas en todos los niveles de gobierno. Para ello se cuenta con el apoyo de la PCM para la coordinación de su formulación y seguimiento, en lo que resulte pertinente, ¿no? De este modo, las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado, justamente lo que les decía en el tema de la jerarquía, ¿no? Estas políticas tienen que estar alineadas en las políticas de Estado. La política general de gobierno y los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional pueden adoptar diversas formas tales como política nacional sectorial y multisectorial. La sectorial es cuando interviene un solo sector y la multisectorial cuando intervienen varios sectores. Las políticas territoriales está a cargo de los gobiernos regionales y locales que formulan sus propias políticas en sus respectivos ámbitos de territorio en concordancia con las políticas nacionales. La política institucional refleja las prioridades y la voluntad política de la entidad en beneficio del ciudadano o su entorno, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. Tiene como finalidad orientar el accionar, pero ya de la entidad. Es importante también hablar de planes. Así como hablamos de políticas públicas, también hablar de los diferentes planes que existen. Así como se diseñan políticas que establecen directrices generales, también se desarrollan planes que van a orientar el accionar del Estado frente a la implementación de estas políticas, proporcionando una estructura organizativa que facilite la asignación eficiente de recursos,
la coordinación de esfuerzos y la medición del progreso hacia los resultados esperados. Las políticas públicas está orientado a solucionar un problema, ¿no? A resolver un problema, pero mayormente habla estratégicamente. Y para eso están los planes, para que cuando ya tengo definido todas las estrategias o objetivos, ya en los planes se va a determinar la asignación de recursos, quiénes van a ser los responsables, qué instituciones van a combinar esfuerzos, coordinarlos para poder lograr esos resultados de políticas públicas. ¿Y cuál es el resultado? Pues obviamente resolver cualquier tipo de problema. El proceso que orienta la elaboración de planes culmina con la definición de objetivos que se esperan lograr, así como las acciones para alcanzarlos. Esto permite una mejor provisión de servicios públicos en atención a las necesidades y expectativas de las personas, ¿no? Interesante cómo combinar o cómo resultan los planes y se articulan con las diferentes políticas, ¿no? De políticas públicas, ¿no? Ya hablando de los planes, en el marco del SINAPLAN, el Sistema Nacional de Planeamiento, los planes que implementan las políticas son los siguientes, mejor dicho, cuáles son los diferentes planes que existen. Así como hay desde una política de Estado hasta una política institucional, también hay un plan estratégico de desarrollo nacional hasta el famoso plan operativo institucional, es decir, un POI. Aquellos que están dentro de la administración pública seguramente ya están familiarizados acerca con lo que es un PEI, es un POI, o de repente lo habrán escuchado en algún momento dentro de sus instituciones públicas. ¿Cuál es el proceso para el planeamiento estratégico? Que más o menos este modelo, el que es de Fred Davey, se ajusta al planeamiento estratégico tanto de las entidades públicas como de las entidades privadas, pero eso sí, el objetivo total es totalmente diferente. La actividad privada tiene un objetivo más de rentabilidad, ¿no? Más de generar utilidades. En cambio, en el lado público, su objetivo es netamente social. Pero para desarrollar este planeamiento, se elabora una visión-misión, se realiza la auditoría externa e interna, se establecen los objetivos a largo plazo, generar, evaluar y seleccionar la estrategia que se va a utilizar, se establecen los objetivos y las políticas, se asignan los recursos, se delegan responsabilidades y finalmente se empiezan a medir los resultados, ¿no? Medir para poder tomar alguna decisión si en caso nuestras acciones y actividades se están alejando o no se están encauzando dentro de lo que están establecidos los objetivos a largo plazo. Entonces, esa es la finalidad de ir evaluando. Y la evaluación es mediante un monitoreo constante para poder alinearse cuando algo no está saliendo bien o cuando las actividades no están alcanzando los resultados esperados. Entonces, de esta forma se realiza el planeamiento estratégico para poder tener como resultado un buen plan, ¿no? De acuerdo al nivel que corresponde. Entonces, ¿cuál es el alineamiento del plan del más alto nivel o de mayor estrategia que tiene dentro de todo el territorio? El alineamiento del plan estratégico de desarrollo nacional. ¿Cómo se construye, no? O más o menos, ¿cuál es el camino para llegar a este plan? Recordemos que esto es a nivel nacional, ¿no? Y al ser estratégico, tiene una orientación al muy largo plazo. Por ejemplo, para definir este plan, se ajusta a la Constitución Política del Perú.
Y según la jerarquía de normas que hemos visto, si no mal no recuerdo, el día en la sesión 2, que vimos que está en lo más alto de la jerarquía de normas. Tenemos el acuerdo y compromiso del acuerdo nacional, del foro, que define ¿qué cosa? Las 35 políticas de Estado que está aquí abajo. Y se definen los 9 lineamientos del plan estratégico, siempre dentro de los 4 objetivos nacionales que están enmarcadas dentro de la política de Estado. Y para ello nace una visión del Perú al 2050. Esta visión coincide con esta parte del planeamiento estratégico. Entonces, como país, nos fijamos una visión al 2050. Entonces, esta visión, en primer lugar, tiene que ajustarse con los objetivos nacionales de la política de Estado. Que se ajusten a ello, que esos objetivos se ajusten a la constitución política y se empieza a desagregar las 27 temáticas que tiene este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Luego a sus 27 objetivos estratégicos y a sus 159 acciones estratégicas. Acciones que van a buscar alcanzarse, pero al 2050. Por eso dice que es en el muy largo plazo. Y una vez determinadas esas acciones al muy largo plazo, parte de ahí con el inicio de un nuevo plan que está en un nivel inferior, la política general de gobierno. Por eso dice que esa política se tiene que ajustar a las políticas de Estado a través del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, ¿cómo se relacionan las políticas con los planes? Es decir, las políticas públicas, como por ejemplo, política de Estado es una política pública. El Plan General de Gobierno es una política pública. Pero todo este camino que está en el medio, que es el camino ya de un plan, ¿cómo se alinean las políticas con los planes? ¿Qué nos dice? Las políticas de Estado, en consonancia con la visión del Perú, se concretan en un plan, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que proporciona una guía integral para el desarrollo del país. Es como que, ¿no? La política de Estado con el Plan Estratégico de Desarrollo abren el camino hacia donde van a seguir las demás políticas inferiores. Estas políticas se desglosan en políticas nacionales, que pueden ser sectoriales y multisectoriales, y concretan en planes estratégicos, sectoriales y multianuales, como que es el PECEN, los planes estratégicos multisectoriales respectivamente. Entonces, de esto nacen otras políticas más pequeñas y otros planes también de acuerdo a su jerarquía. Y luego a nivel territorial, ya los gobiernos regionales y locales formulan sus propias políticas, las cuales se concretan en los planes de desarrollo regional concertado y los planes de desarrollo local concertado. Y finalmente, ya llegando a la parte más operativa, ya a nivel institucional, las entidades definen sus políticas institucionales para orientar ya el accionar de la entidad pública en relación a las políticas nacionales, sectoriales, multisectoriales, regionales, locales, hasta el estratégico de desarrollo nacional. Estas políticas institucionales se concretan ¿en qué? En los planes estratégicos, el PEI, y en el operativo, el POI. Entonces, con ello podemos tener una mejor visión de cómo se articulan políticas públicas con los diferentes planes. Repito, ¿no? Si tuviesen alguna pregunta, está el chat a libre disposición de cada uno de ustedes para que pueda
puedan formularnos estas preguntas. Bueno, no hay, entonces vamos a continuar. Este gráfico es el resumen de esta articulación. Como sociedad, como Estado, se determinan las políticas públicas, que está aquí, con la concertación, ¿no? Las políticas de Estado, mediante el acuerdo del Foro Nacional. Y ya sabemos quiénes intervienen, ¿no? La sociedad civil, el Estado y los partidos políticos, quienes definen la política de Estado. Y mediante esa concertación se define la visión del Perú a 2050. Es decir, cómo queremos ver o cómo queremos estar en ese año, es decir, en 25 años, cómo es que queremos vernos como país y como sociedad. Y esto pues es un trabajo del ente rector del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN. Entonces, mediante todos estos lineamientos, tiene como resultado, mejor dicho, esta política pública tiene como resultado un plan, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Como ustedes pueden ver aquí esta línea, es que este prácticamente va a ser la guía de todo el movimiento del aparato estatal. Por eso es que dice es el orientador del planeamiento estratégico y operativo. Este va a ser como el plano, así como una casa tiene un plano de construcción, ¿no? ¿No? Su plano para que puedan ir de acuerdo a ese plano, ir construyendo, ir avanzando. Igual como país tiene un plan que es, ¿no? Ese va a ser el plano para la construcción de ese país, en este caso al 2050. Entonces, de este plan estratégico a muy alto, ¿no? Al muy alto, largo plazo, nace la política general de gobierno. Es decir, el gobierno de turno que ya ingresa, pues tiene que alinear su plan de gobierno dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Por eso es que la política general de gobierno, ya al ser del gobierno de turno, es que ustedes pueden ver dentro de este corchete, territorio y gobierno. Dentro de este corchete ya es la tarea y responsabilidad del gobierno de turno. Elaborar la política general de gobierno. Y si ustedes se dan cuenta, el plan estratégico de desarrollo está fuera del gobierno. Es porque no puede administrarlo eso, ¿no? No puede cambiar ello, ¿no? Tiene que haber un trabajo desde toda la sociedad peruana y el Estado, en esta parte, en esta sección. A ver, voy a poner un lápiz para... A ver, no lo puedo escribir. A ver, denme unos minutos. Ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta parte, ahí está, corresponde a toda la sociedad peruana. Eso por eso les decía, vamos a poner de otro color. Vamos a poner este morado. Entonces, toda esta parte ya le toca al gobierno de turno. Le toca elaborar la política general de gobierno y en el lado izquierdo está la política pública y en el lado derecho el resultado de los diferentes planes. Y esta política general de gobierno ya es el que va a conducir las políticas y planes inferiores. Recordemos que también es como una jerarquía, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos las políticas nacionales que ya hemos visto que a través del Excel
hemos visto las 75 políticas nacionales que existen, o 33 creo. Esos son lo que está enmarcado en este pequeño cuadro. Y ustedes pudieron ver que en esa política pública han podido ver que se identifican los problemas públicos para poder resolverlos. Y con ello nace pues el famoso Plan Estratégico Sectorial Multianual, el PESEN, y de ahí viene una política regional y las políticas locales, donde acá ya estamos viendo, voy a poner de otro color, ya vamos a poner de este color, donde, a ver, vamos a marcar, en esta línea, en esta parte es el nivel nacional, aquí está, donde RICE regional es a un nivel regional y las dos últimas son a un nivel local. Nivel nacional, acuérdense de los 3 niveles de gobierno, nivel nacional, vamos a poner una N, nivel regional y nivel local. ¿Cuáles son los planes del gobierno de los gobiernos regionales? Su plan de desarrollo regional concertado. Del nivel local tienen los planes de desarrollo local concertado, tanto provincial como distrital. Y al mismo tiempo hay flechitas que suben y que bajan, que quiere decir que eso busca la articulación y que se alineen todos los planes hasta llegar a los objetivos o los lineamientos del plan estratégico con las políticas de Estado. Y recordemos que esto es la guía, ¿no? Todo esto va a guiar todo el ejercicio o todo el funcionamiento del poder ejecutivo, todo el aparato estatal. Y cuando digo del poder ejecutivo es porque finalmente es el responsable de guiar, monitorear y desarrollar todas estas acciones que ustedes están viendo en pantalla. A ver, azul vamos a escoger. Y finalmente está la política institucional en esta parte, donde ya se encuentra el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, el PEI y el POI. Y obviamente este plan ya regula a la entidad pública. Son las acciones que la entidad pública ya ahí asigna los recursos, qué acciones y actividades se van a desarrollar, ya de la forma muy operativa. Nivel estratégico aquí arriba y nivel operativo, netamente operativo. Entonces, prácticamente en este cuadro hemos hecho o es el resumen de toda la clase. De toda la clase cuando hablamos y vemos de políticas públicas, ¿no? Vamos a borrar entonces. ¿Qué es una cadena de resultados? La cadena de resultados nos dice, para lograr la intervención coherente del Estado al servicio de la ciudadanía es importante organizar los procesos siguiendo el esquema de la cadena de resultados. Este es un modelo teórico que permite describir el accionar de las entidades públicas en el proceso de producción de bienes y servicios para la generación de efectos sociales. Es decir, identifica los insumos, actividades y productos que requieren para alcanzar los resultados esperados de una intervención pública. En ese sentido, la cadena de resultados se basa en la teoría del cambio, que trabaja sobre las causas del problema público y las intervenciones que abordan esas causas. Esas intervenciones comprenden los siguientes eslabones.
parte desde los insumos y terminan en los resultados agregados. Es decir, hasta aquí es la entidad pública, la institución. ¿Por qué? Porque recibe los insumos, o sea, los bienes, compra, ¿no? Compra, contrata servicios para que produzca las actividades y a través de la entrega de servicios que terminan en un producto, terminan siendo, ¿no? Consumidos por los ciudadanos, ya sea de salud, educación, seguridad ciudadana. Y después de adquirirlos, vamos a encontrar unos resultados iniciales, luego unos intermediarios, unos finales y unos agregados. Esta cadena también lo podemos alinear con diferentes, las diferentes políticas públicas. Observen, yo les decía que hasta acá venía el trabajo de la institución. Por eso es que está el POI y el PEI. Por eso aquí está el POI y el PEI, la parte más operativa. Luego tenemos la política nacional. Y en las políticas ya más estratégicos de alcance nacional, como el PECEN y los de los regionales, ya más o menos determinan y orientan los primeros resultados. Y en lo más alto tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que su línea más o menos son esperan alcanzar los resultados agregados. Es decir, los objetivos nacionales al 2050, por ejemplo. Entonces, si hablamos de políticas públicas, también les explicaba, ¿no? Como hablamos de gestión pública, el curso es gestión pública, tenemos siempre que hablar de los lineamientos según el tema para poder citar la modernización de la gestión pública o del Estado. Entonces, vamos a poner como ejemplo justamente la Política Nacional de Modernización del Estado, para que ustedes puedan ver ahí cómo se identifica un objetivo, cómo se identifica el problema público y la visión que se quiere alcanzar. Por ejemplo, en la Política Nacional de Modernización del Estado, tiene como objetivo construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y sus derechos y que promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos, que atienda las demandas de la población y asegure su participación en la gestión de políticas públicas y sociales. ¿Cuál es el problema que ha identificado en el estado actual, en el de hoy día? Es que los bienes, servicios y regulaciones no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. Ustedes se preguntarán, o yo les pregunto, ¿no? ¿Estará bien este problema público? ¿Realmente existe este problema público en la sociedad? ¿O está mal identificado? ¿Cuál es la visión de esta política nacional? Es que al 2030, es decir, en 5 años, contemos con bienes, servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política pública basados en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. Esto es lo ideal. Esto es lo que realmente todos deseamos. Esto es lo que realmente una sociedad espera de su Estado. ¿Cuál es el modelo conceptual que se está manejando para poder alcanzar, ¿no?, esta modernidad del Estado?
es que se tiene 5 ejes transversales y 2 ejes que están pues insertos dentro de los 5. Es decir, que se encuentran dentro de estos 5 ejes aplicados en cada una de ellas. Por ejemplo, el seguimiento, la evaluación y la mejora continua se encuentra insertado en la política pública, en la estrategia de intervención, bienes y servicios, gestión interna y los resultados. Igualmente el estado abierto, donde es un nuevo concepto que se está comentando con mucha fuerza, porque dentro del estado abierto se busca, ¿no?, que el Estado realice sus operaciones en rendición de cuentas, con transparencia y con acceso de información hacia la ciudadanía. Por eso es que todas estas actividades giran en torno al ciudadano, deben girar en torno a la población. Desde el diseñar políticas públicas, las estrategias de intervención que se realizan, los bienes y servicios, la gestión interna de todas las entidades públicas y los resultados giran alrededor de la población. De igual manera, tenemos el sistema administrativo de planeamiento estratégico, el cual tiene como resultado, por ejemplo, hemos visto la consolidación de las políticas nacionales en su página web. ¿Qué significa entonces o qué representa este sistema? Es uno de los 11 sistemas creados por el Poder Ejecutivo como parte del proceso de modernización del Estado. Este sistema consta de un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales que tiene por finalidad coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover el desarrollo equilibrado y sostenido del país. Nuevamente, me recuerda al concepto o a la finalidad del Estado, que es garantizar el bienestar de la sociedad. Entonces se dan cuenta prácticamente en todos los conceptos que venimos conversando, en el que vamos a llevar también el día martes, en nuestra cuarta sesión, absolutamente todas las acciones contribuyen o deberían de contribuir a esta finalidad del Estado. Todas. Por ejemplo, una imagen de territorio actual, estoy hablando del sistema de planeamiento, ¿no?, que el conocimiento integral de la realidad nos permita hacernos la pregunta: ¿cómo vamos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto avanzamos y cómo mejorar? O sea, este es como que un nuevo modelo que permite al sistema de planeamiento estratégico realizar una mejor y, y óptimo planeamiento para alcanzar, por ejemplo, ese futuro deseado al 2050. Y para poder ver cómo avanzamos, cómo estamos yendo, para poder hacer ese control y mejora continua, y esto de cualquier proceso, procedimiento o política, ¿no? ¿Cómo lo medimos, no? ¿Cómo podemos ver si estamos alcanzando lo que realmente deseamos? ¿A través de qué cosa? Un indicador. ¿Y qué son los indicadores? Es una herramienta que entrega información cuantitativa o cualitativa y se construye a partir de la síntesis de aspectos observables o subjetivos de una variable o un conjunto de variables relacionadas a un tema o fenómeno en particular. Los cuantitativos y cualitativos, ¿qué características tienen? Por ejemplo, los cuantitativos son representaciones sintéticas de hechos objetivos de la realidad.
son numéricos y miden la escala de una intervención. ¿Qué características tienen los cualitativos? Son representaciones también sintéticas de aspectos, pero subjetivas de una realidad. Y esto les dejo de tarea. ¿Cuál es la diferencia entre el objetivo y lo subjetivo? Y la gran diferencia de estos es lo que está en la segunda fila. Aquí, esta es su mayor diferencia. Ay, a ver, creo que me pasé. Esta columna es la gran diferencia. Los cuantitativos nos habla de una medición numérica, porque nos permite contar, nos permite medir, y los cualitativos pueden ser numéricos, categóricos, buenos, aceptables, no es regular, malo. En pocas palabras, los cualitativos nos hablan de cualidades, expresan cualidades para un mejor comprendimiento de un determinado tema, para comprender mejor, un fenómeno en particular. Ejemplos. En el lado del cuantitativo, número de personas con acceso a los servicios de justicia. Entonces nos va a medir un número exacto, ¿no? 100 personas, 80 personas, 83 personas. Otro, porcentaje de ejecución del presupuesto público municipal. La ejecución llegó a un 70%, llegó a un 100%, 80, 10%, etcétera, etcétera. O sea, nos habla de números. Y otro, ¿no? Número de leyes emitidas por el Congreso. Al mes, por ejemplo, un promedio de 50 leyes, porque de repente en enero fue 49, en febrero fue 52, en marzo fue 51. El promedio sería, hipotético caso, 50. Pero ya estamos hablando de un dato numérico. Ejemplo del cualitativo, nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto a los servicios de justicia. ¿Cuán satisfecho estás? ¿Será bien, malo, regular, excelente, muy malo? ¿No? Entonces son niveles que no podemos medirlo con números, sino a través de cualidades. Nivel de aceptación de la gestión de la autoridad, local. Percepción también nos dice. Percepción pública de la eficacia parlamentaria. Entonces, de esa forma, se puede ir midiendo para cumplir un modelo conceptual de qué, de revertir este problema público y llegar a esta visión, ¿no? Entonces, más o menos de esta forma se ha intentado exponer o explicar acerca de lo que son políticas públicas. Políticas públicas es un tema muy importante, sobre todo para poder comprender cuál es el corazón de la gestión pública. Aprendemos qué son políticas públicas y ya podemos interpretar mejor cuál es lo que orienta y mueve a todo el aparato estatal. ¿Por qué compra tal cosa? ¿Por qué construye tal cosa? ¿Por qué construye un hospital? ¿Por qué construye un colegio? ¿Por qué compra vacunas? ¿Por qué en pandemia compraba vacunas? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué compra vehículos motorizados para la Policía Nacional? ¿Por qué hay un programa social dentro de un distrito muy pobre? ¿Por qué existe un SIS? ¿Por qué existen establecimientos de salud? Porque hay una política pública que está encaminando hacia poder resolver algún problema público. Entonces, recordemos que la política pública busca resolver un problema público a través de la entrega de valor público para poder resolver
un determinado problema público. ¿Sí? Muy bien, entonces con eso estaríamos terminando nuestra sesión el día de hoy acerca de este bonito tema que es hablar de políticas públicas, ¿no? Y aparte que es un tema muy amplio, es bastante amplio, el cual intentamos hacerlo lo más sencillo, lo más breve posible, para su mejor comprensión de cada uno de ustedes, porque estamos llevando el curso de gestión pública. Y con esto ya estaríamos también listos de poder iniciar un nuevo tema para hablar de la administración financiera del sector público. Ese sistema integrado que va a permitir que el aparato estatal empiece a operarse. Como les decía, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué el Estado compra vacunas? Ahora vamos a ver en la próxima sesión cómo se compra esas vacunas, cómo se financia, cuáles son los sistemas de administración financiera que permite que el Estado pueda financiar todas las actividades, pueda financiar sus compras, pueda financiar sus contrataciones. Muy bien, con eso entonces nos encontramos en nuestra próxima sesión, la sesión número 4, y espero que pasen un buen fin de semana, que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión. Hasta luego y gracias por su atención.